Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La regulación de consumo adulto de marihuana ya es un hecho. La siembra en casa ya está permitida. También las asociaciones de consumo y la comercialización de cannabis y sus derivados. Todo suena muy bien hasta que te enteras de que hay que tramitar cada año un permiso, que hay multas y sanciones para quien rebase los límites y que en general la nueva ley sigue criminalizando el consumo personal y beneficiando a la industria. Veremos los puntos álgidos de la reforma. Rosario Robles Berlanga, la única funcionaria de alto nivel presa por la estafa maestra, informó ayer que retira su petición para optar por el criterio de oportunidad y que seguirá su proceso judicial, es decir, irá a juicio. Esto poco después de que uno de sus equipos legales dijo que podría ofrecer información sobre Luis Videgaray. ¿Qué se juega Robles? Y sobre todo, ¿qué significa para la Fiscalía General de la República esta negociación? Y no hay ninguna razón para no usar las vacunas que se enviaron a 8 entidades con temperatura mayor a la requerida. Eso dice Rui López Readura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRESE. Nuevo León ya dijo que no las usará y la Secretaría de Salud Federal dice que no sufrieron daño y que se pueden usar en otras entidades. ¿Cómo vamos con la aplicación de vacunas? Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Finalmente, y después de 3 prórrogas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. El dictamen deberá regresar al Senado para su aprobación. Con esto, el Congreso mexicano busca cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis. El máximo tribunal falló contra 5 artículos de la Ley General de Salud por considerar que la prohibición obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad y ordenó regular su uso. Pero organizaciones ciudadanas y diputadas como Marta Tagle han señalado que el dictamen aprobado hoy está lejos de cumplir el mandato del máximo tribunal. Desde noviembre pasado, cuando se aprobó en el Senado, discutimos en este programa que el proyecto criminaliza el consumo y parece estar enfocado a la industria del cannabis, que según distintos cálculos será de unos 5,000 millones de dólares. Aunque se eliminó la creación del Instituto Mexicano del Cannabis como órgano regulador, para ahorrar recursos, las personas consumidores y las sociedades canábicas deberán solicitar licencias anuales para la producción, distribución, comercialización y venta de cannabis ante la Comisión Nacional contra las Adicciones. Según sus críticos, pese a las modificaciones, en esencia, el cultivo, la aportación y la siembra de cannabis para consumo personal sigue estando criminalizado, con multas y sanciones para quien rebase los límites establecidos por la ley. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Mariana, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Bienvenida. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Viridiana Hernández, asesora, militante de Morena y amiga de este programa. Buenas noches, Viri, qué bueno tenerte de regreso. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Qué gusto verte conducir, Mariana. Gracias. Y Pablo Marín, analista político, activista y también amigo de este programa. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches a todas y a todos. Bien, pues comienzo con Lisa, la experta en política de drogas de esta mesa. Lisa, ¿cómo estás viendo este dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, que tiene que regresar al Senado también para su aprobación posteriormente? ¿Qué es lo que se aprobó hoy? ¿Qué es lo que celebras y lo que no celebras de este dictamen? Pues empezaría por el proceso, para decir que ha sido un proceso sumamente largo en el que definitivamente las distintas organizaciones de la sociedad civil hemos jugado un rol muy importante, porque si hoy el Congreso está obligado a legislar y la Cámara de Diputados aprobó ya en lo general este dictamen, es porque movilizamos a los tribunales, se logró la jurisprudencia en la Corte y les vino una orden directa de otro poder de la Federación para poder hacer esto. Lo segundo es que el proceso fue muy lento y hay que decirlo, fue muy desprolijo y muy desasiado, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Lo que hoy votaron en el Pleno, las y los diputados lo conocieron antier a las 6 de la tarde y estuvo elaborado por Gobernación. Eso no es como debe funcionar. Pero, sin duda alguna, hoy es un día histórico porque nunca habíamos llegado tan lejos a estar aprobando en lo general un dictamen que ya tenía o que ya tuviese media sanción de una Cámara de origen, ¿no? Hoy, sin duda alguna, rompimos un techo de cristal quienes nos estamos dedicando a este tema,
y básicamente lo que se aprueba es un régimen regulatorio que tiene 3 días de suministro, como bien decía la nota, autocultivo, clubes canábicos y venta al menudeo, y que tiene, digamos, cosas buenas con respecto a la minuta del Senado, en el sentido en el que se sobreregula menos, se quitaron algunos requisitos como muy tontos para las personas que quisieran tener autocultivo en su casa, como tener que hacer modificaciones físicas a sus hogares o pedir consentimiento informado a todos sus habitantes antes de consumir, pero por el otro lado, pues no deja de ser un dictamen que, en lugar de eliminar la prohibición absoluta del cannabis de la Ley General de Salud, como pedía la Corte, modifica un sistema de umbrales que ya existía dentro de una tabla que justamente controla un montón de sustancias ilícitas y nos deja en un sistema que va a ser muy difícil de implementar, donde las personas usuarias van a tener poca certeza jurídica para distinguir si están cometiendo una falta administrativa o un delito penal, porque establece 5 posibilidades de umbral, de 0 a 28 gramos, de 28 gramos a 200 gramos, de 200 gramos a 5.6 kilos, de 5.6 kilos a 14 kilos y de más de 14 kilos. De 5 kilos para arriba hay sanciones de cárcel, de 5 kilos para abajo no hay sanciones de cárcel, pero aunque estas sanciones son administrativas, tienen un pequeño problema. Siguen siendo muy arbitrarias y las diferencias entre las multas son demasiado grandes. Entonces, no vamos a eliminar el incentivo para que en su trabajo cotidiano policías y autoridades puedan seguir persiguiendo la sustancia y puedan seguir molestando a los usuarios. Un ejemplo muy rápido y te juro que ya con eso cierro. 200 gramos de cannabis, posesión simple de 200 gramos de cannabis tiene una multa máxima de 10,700 pesos. Posesión simple de 201 gramos de cannabis tiene una multa de 268,000 pesos. Entonces, esos incentivos a manipular las cantidades, a sembrar las cantidades para poder comprobar delitos de drogas o faltas de drogas que estén sancionadas con multas millonarias o con cárcel, pues permanece, y eso es lo que hacemos un llamado a que se modifique en el Senado de la República. Bien. Eder, ¿cómo lo estás viendo tú? Lisa ya pone sobre la mesa la importancia de este día, desde luego, para la regulación del cannabis en nuestro país, pero también que no se elimina esta prohibición absoluta que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué más destacas tú, además de lo que Lisa ya pone sobre la mesa? Primero, desde el lado positivo, el asunto de romper o de combatir de manera ya más certera la estigmatización en contra del consumo de la cannabis. Hoy estaba escuchando las participaciones y me queda claro que hay muchos diputados y diputadas de todas las bancadas que, como dice Lisa, no leyeron lo que estaban votando y que no hicieron el menor esfuerzo por entender el lenguaje, que no es fácil, y incluso hubo quienes colaboraron con la estigmatización, hablando de adictos a la marihuana, hablando de una serie de, sobre todo el PAN, una serie de dogmas que son los que han estigmatizado mucho. Yo creo que la aprobación ya cuando suceda en el Senado y ahorita los avances que se dieron en la aprobación previa que hubo en el Senado hace como un mes, 2 meses, y esta de hoy sí colabora para combatir la opresión simbólica en contra del consumo de la cannabis. Y creo también que se está perdiendo tiempo en estas discusiones que en realidad son discusiones para ver qué tanto se criminaliza, no para ver cómo se descriminaliza. Y eso me queda claro, que sigue habiendo una lógica de penalización hacia la gente que porta la marihuana en la vía pública, y como bien dice Lisa, eso se presta para que siga habiendo abusos policíacos con el incentivo de la cantidad de las multas que ahora se imponen. Me parece que habrá que analizar cuántos cambios sustantivos hicieron aquí en Cámara de Diputados respecto al dictamen que ya habían aprobado en el Senado, porque valdría la pena revisar si sí valía la pena, valga la redundancia, hacer estas modificaciones para regresarlo al Senado y seguir esperando que nos tengan a la expectativa de si se aprueba o no. Es todo un proceso que ha sido muy largo, muy engorroso, y que creo que se pudo haber hecho más sencillo
el proceso, pero de todas formas es un gran mensaje público el que se está mandando. Sí hay que colaborar con romper con los estigmas en contra de las personas consumidoras de drogas en general. Bien. Viri, un proceso largo, dice Eder. ¿Qué te parece a ti este dictamen? Y también, ¿qué piensas sobre esto que Eder pone sobre la mesa, sobre la estigmatización de las personas usuarias y sobre la opinión informada? ¿Cómo viste el debate hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, el proceso legislativo en México, ya hemos debatido en esta mesa, es de por sí un proceso bastante complicado, ¿no? Para puntualizar un poco, aunque el Senado era la Cámara de origen y la Cámara de Diputados se convirtió en una Cámara revisora, al haber modificaciones, aunque sea una modificación chica, que esta fue una modificación que me parece, como comentó Lisa, que sí mejoró un poco el dictamen que venía del Senado, que sí justamente no era nada favorecedor para el objetivo de esta ley, pues tiene que volver al Senado, volver a comisiones del Senado y otra vez al Pleno del Senado, pero pues recordemos que existe un plazo perentorio para dar cumplimiento de acuerdo a nuestro máximo tribunal. La verdad es que me sumo a lo que comentaba el compañero Eder. El debate de muchos diputados fue lamentable. Por ahí anda en redes sociales un video diciendo o hablando, estigmatizando sobre las consecuencias del consumo o poniendo como consecuencias del consumo, particularmente de los legisladores del PRI, del PAN, que no entendieron, y aquí quiero reconocer mucho que la lucha era de las personas consumidoras, de la lucha era de las asociaciones civiles y no una lucha de algún partido o de algún bando. Entonces creo que el debate se queda empobrecido por esta situación política, que un tema tan importante y tan trascendente pues no debería estar sometido a eso. También me parece que el diseño normativo de crear una ley que es bueno. ¿Por qué? Porque no solo modificamos la ley de salud o el Código Penal, sino que a través de esta ley vamos a poder ir mejorando todos estos recovecos que estoy de acuerdo que quedaron y que quedarán para, pues en lo posterior, y vamos a ir viendo cómo se va acomodando la implementación de esta ley, pues se puedan hacer modificaciones normativas. Eso me parece también rescatable y normativo, rescatable porque no es una imposición normativa o no nos va a costar trabajo después modificar solo un tipo de norma, sino ya vamos a tener una ley a la que se le va a poder ahí arreglar con el reconocimiento a todas estas asociaciones, a Lisa, que ha hecho un trabajo incalzable, quiero aquí reconocer, entonces eso va a ser muy bueno posteriormente. Así es, Pablo, una lucha desde la sociedad civil de muchos años. ¿Cómo ves tú, desde qué perspectiva estás viendo este dictamen? ¿Es un logro o no para la política de drogas en nuestro país? Yo sí creo que es un logro y coincido con lo que dice prácticamente todo el panel, creo que en eso coincidimos. Es un logro sobre todo de la sociedad civil, de quienes de manera organizada ayudaron a la legislación o trataron por lo menos de empujar para que fueran en un mismo sentido. Coincido y como dice Eder, creo que todavía al Poder Legislativo le hace falta ser un poco más ágil, le hace falta ser un poquito más sensible. Sí creo que es un avance. Nuestros vecinos del norte ya lo habían hecho, tanto Estados Unidos como los canadienses lo hicieron desde hace muchísimos años y les ha funcionado. Yo sí creo que el poner el tema de los permisos es una alerta ámbar, no quiero decir que es una alerta roja, pero me preocupa que en este país todo lo que tiene permisos, todo lo que tiene que pasar por la aprobación de un funcionario es susceptible de corrupción. Sin duda creo que tiene que haber mucha educación alrededor de esto, tiene que haber controles como los que se tienen con el alcohol, con el tabaco. No hay nadie que a la fecha vaya con un permiso para comprar tabaco, alcohol, o sea, creo que tiene que manejarse de una manera similar, pero ya quitarle esto al narco, por así decirlo, creo que le abre una posibilidad también al gobierno. ¿Por qué no? Que se cobren impuestos de esto, que haya una recaudación, sobre todo para aquellas personas que lo están haciendo con fines recreativos. Pero creo que como un primer avance lo veo bien, lo veo entendiendo que se tiene que ir modificando y tiene que ir avanzando y evolucionando como las leyes en cualquier parte del mundo. Sí, no se cumple con el tema de la despenalización por completo. Podíamos haber aprendido de otros países, podíamos haber aprendido de mejores prácticas de otros lados. El tiempo se comió a la Cámara de Diputados y pues bueno, para variar, pero bueno, tendremos que ir siguiendo empujando a ver cómo va evolucionando esto en el futuro, ¿no? Bien, Lisa, finalmente querías agregar algo, tenemos 30 segundos.
Muy rápido de por qué si era necesario revisar en la Cámara de Diputados la minuta que mandó el Senado. El proyecto que salió del Senado sancionaba más el narcomenudeo que el narcotráfico, entonces el régimen de sanciones era genuinamente un galimatías al que había que meterle mano en Cámara de Diputados. Lo que estamos diciendo es que si Cámara de Diputados hubiese trabajado con el plan original que tenía, que era un grupo de trabajo permanente para revisar cada detalle de la ley, el resultado habría sido mucho mejor. Ahora le toca al Senado paliar las deficiencias de lo que dejó diputados. Bien, pues estaremos dándole seguimiento al proceso legislativo y ahora que regrese al Senado. Por lo pronto vamos a una pausa. Rosario Robles retiró su petición de un procedimiento abreviado y se desiste así de una libertad anticipada. Con esto se desactiva el proceso que ayer anunciaron sus abogados para buscar un criterio de oportunidad a cambio de información contra Luis Videgaray. ¿Qué sigue en este caso? ¿Podemos esperar avances o no en la investigación de la estafa maestra? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.